Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 395, Boda secreta. La muerte de la Ariesa de Valois no fue anunciada al mundo exterior. El Papa, sintiéndose considerablemente presionado por el hecho de que la gran duquesa muriera tan pronto como cayó en sus manos, la selló como un secreto. El Papa Ludovico ni siquiera le comunicó la muerte de la gran duquesa al cardenal de Mare. Sabía perfectamente el desastre que se avecinaba. Su santidad, en algún momento tendrá que anunciar la muerte. Cuando yo muera, ve y anuncia que la encontraste muerta cuando abriste la puerta. Entonces todos pensarán que yo la maté. ¿Y a mí qué? Entonces el pequeño y descontento de Mare se arrastraría como una rata y con su pequeña boca lo pregonaría por todo el vecindario. La Ariesa de Valois ya está muerta. Porque él tampoco querría recibir una carta de protesta de Felipe. Ah. Eso es lo que más detesto. El Papa frunció el ceño, imaginando a Felipe IV con su habitual sonrisa astuta, buscando algo que conseguir. Estaba estresado y su salud no era buena en su vejez. Espera, si no viene a mí, irá a de Mare. Si de Mare le debe demasiado a esos galos, ¿será difícil impulsar la cruzada? El Papa se acarició la barba, pensativo. En realidad, lo correcto era que el actual Papa se hiciera cargo y se fuera. De todos modos, iba a morir. No podía protestar desde el ataúd. Siempre es mejor culpar a los muertos que a los vivos. Sin embargo, el Papa Ludovico no era de los que perdonaban fácilmente los rencores del pasado. ¿Qué pasa con el eunuco? Exhaló un gran resoplido. Hazlo bien por tu cuenta, de Mare. Todo esto es porque confía en su capacidad, no porque esté resentido por haber sido molestado. De verdad. Una vez que todo se hubo resuelto, el señor Manfredi se aferró al calendario. Esperaba con impaciencia el día de partir hacia San Carlo. ¿Por qué demonios está demorando esto? Ya hemos terminado todo aquí, volvamos a casa rápido. Pero al príncipe Alfonso le quedaba una cosa muy importante por hacer antes de regresar al reino etrusco. Era su boda secreta con Ariadne. Tenía la intención de celebrar la ceremonia y redactar el contrato matrimonial antes de regresar a casa. Era obvio que el rey León III no se quedaría de brazos cruzados si regresaba a su país. Cuando León III se enterará de la propuesta de la gran duquesa Lariesa y el gran duque Odón sobre el trono galo, seguramente diría algo como: «Eres un tonto por no haberlo aceptado». El rey, que casi vendió al heredero al trono por pólvora, y ni siquiera era un estado, era capaz de eso y más. Si terminara ahí, sería una suerte. El estilo de León III era que, cuando perdía algo bueno, solo entonces mostraba una creatividad brillante para compensar la pérdida, aunque nunca la hubiera obtenido. Tenía que asegurarse de que su unión con Ariadne no pudiera ser deshecha, sin importar lo que el rey dijera. «Ari. Casémonos aquí y volvamos». Alfonso le susurró al oído a Ariadne, que estaba recostada de lado en la cama. «Entraremos por las puertas de San Carlo como un matrimonio que ha jurado ante los dioses». El pesado cuerpo de Alfonso la presionó suavemente. Ariadne, que dormía ligeramente con solo una sábana muy fina cubriendo su cuerpo, se revolvió. Como Ariadne no respondió, Alfonso cambió de dirección y comenzó a besarla desde la punta de los pies, subiendo. «Responde, sé que no estás dormida». «Chup». El sonido de los labios y la piel chocando resonó en la habitación. Como ella no se levantó, otra vez. «Chup». Durante un buen rato, solo se escucharon los sonidos de los besos y el crujido de las sábanas. Ella no dijo nada hasta que Alfonso llegó a sus pantorrillas. Ariadne aguantó incluso cuando él besó sus rodillas redondas con esmero. Pero en el momento en que sus labios pasaron por detrás de la rodilla y subieron por el interior de su pierna hacia el muslo. «Me rindo, me rindo». Ella se levantó de un salto, envuelta en la sábana. «¡Ay!». Y luego se agarró la cintura y bajó la cabeza. Era la resaca de la noche anterior. Toda la parte inferior de su cuerpo le dolía. Le costaba mover un solo dedo del pie. La segunda ronda era absolutamente imposible. «Deberías haberte quedado quieta». Alfonso sonrió dulcemente.
Ante esas palabras, Ariadne lo miró con ojos que denotaban una injusticia extrema. Alfonso miró a Ariadne con sus ojos gris azulados llenos de risa. Lo escuchaste todo, ¿verdad? Al mismo tiempo que decía eso, la mano de Alfonso comenzó a buscar debajo de la sábana. Parecía que iba a atacarla de nuevo. Ariadne lo detuvo rápidamente. Desde la parte de cuando entremos en San Carlo, vayamos como marido y mujer. Alfonso besó sin piedad los labios, la mandíbula y las mejillas de Ariadne, que se había levantado con el rostro hinchado. Ella gimió suavemente. MMM. La molestia y la buena sensación estaban en un extraño equilibrio. Era demasiado bueno para rechazarlo activamente y demasiado cosquilleante para disfrutarlo sin reservas. Mientras Ariadne estaba aturdida por el sueño matutino y la lluvia de besos, Alfonso la abrazó fuertemente y susurró. Casémonos aquí y volvamos. Era una voz baja. Sus labios rozaron el oído de Ariadne. Alfonso habló en voz baja, intercalando besos ligeros entre sílabas. Debería darte una gran boda formal, invitando a toda la familia y amigos. Lo siento. Aunque no era un requisito esencial para la validez del matrimonio según la Santa Sede, existía una condición previa para el matrimonio que era indispensable según las normas sociales. Era el permiso de los padres de ambas familias, o más precisamente de los jefes de ambas familias. Sin el permiso de la cabeza de la familia, el sacerdote generalmente no oficiaba la boda. Incluso si de alguna manera se hacían los votos matrimoniales, los padres de ambas familias arrastraban a sus hijos a casa agarrándolos del pelo. La Iglesia generalmente se adaptaba a las normas sociales. Sin embargo, Alfonso no tenía ninguna intención de seguir esas reglas suaves. Aunque en un tiempo fue el estudiante modelo por excelencia, ya había disfrutado plenamente de las ventajas de ser un rebelde. Cuando se atrevió a decir «soy un hombre casado», sin importar el permiso del rey, todo salió como él quería. No había viejos que le ofrecieran a sus hijas como esposas con disimulo, ni jóvenes que lo molestaran sin ropa. Y lo más importante, León III no lo tocó. Por supuesto, la declaración de matrimonio impulsiva no fue solo dulzura. Tuvo que esforzarse un poco, o más bien mucho, para arreglar las cosas. Pero eso fue porque Alfonso no quería casarse. Si era un matrimonio real que no necesitaba ser deshecho, no había razón para no hacerlo. Volvió a decir. «Cásate conmigo, Ari». Ariadne sonrió. «De acuerdo». Una vez había soñado con una gran boda y coronación en el Palacio Carlo. Esto no era más que un dulce sueño. No tienes que disculparte. Incluso en esta vida, estuvo a punto de casarse en el Salón del Sol, nada menos que en otro lugar. Si se trataba de grandeza, eso habría sido lo máximo. Sin embargo, ejercer poder sobre los grandes nobles y la sociedad de San Carlo tampoco tenía ningún sentido. Si puedo estar contigo con orgullo ante los dioses, eso es suficiente para mí. Era mucho mejor prometer la eternidad con Alfonso en una pequeña capilla sin nombre entrevero que ser la esposa de León III en el Salón del Sol, o cubrir todo el Palacio Carlo con mármol blanco puro y ser la reina de César I. Ella levantó la cabeza y miró a Alfonso. Sus claros ojos verde esmeralda miraron directamente a Alfonso. En ese momento, Alfonso se prometió a sí mismo que le daría a Ariadne la ceremonia de nombramiento de princesa más grandiosa del mundo. Pero no expresó esa decisión en voz alta. Se sentía como un fanfarrón que solo hacía promesas vacías. En cambio, le tomó la mano con fuerza. Esa mano era excepcionalmente cálida y dejó una larga impresión. Por esa razón, Alfonso de Carlo y Ariadne de Mare estaban ahora de pie uno al lado del otro en una pequeña capilla sin nombre dentro de Trevero. La voz del joven sacerdote resonó con claridad. Hoy estamos aquí para anunciar y pedir permiso a los dioses para el nacimiento de una nueva pareja. Rafael de Valdesar, este hombre que había terminado sus votos sacerdotales, estaba casando a la mujer que una vez amó con su mejor amigo. Miró de reojo al tímido novio y a la novia. No era una boda lujosa, como correspondería a los herederos de un reino y sus cónyuges. Simplemente llevaban la mejor y más limpia ropa que habían traído para el viaje. Alfonso vestía un jubón blanco puro y calzas, cubiertos con una capa marrón. Ariadne llevaba un vestido color crema pulcro y bien ajustado, adornado únicamente con un conjunto de joyas de topacio transparente. Pero en sus rostros había sonrisas genuinas.
con esa cosquilleante emoción y afecto que se desprendía de sus miradas al verse el uno al otro. ¿Ha venido usted aquí por su propia voluntad? Rafael hizo la primera pregunta. Era una pregunta que seguía el formato de la Santa Sede, transmitido desde antaño. Ciertamente la historia y la tradición no existían sin razón. ¿No era esta una pregunta para evitar desde el principio una situación de pelea de perros si el compromiso matrimonial no era sincero? Sí. Alfonso respondió con voz grave. Fue una respuesta concisa y segura. ¿Y la novia? Esta vez Ariadne respondió con claridad. Sí. Rafael dejó escapar un ligero suspiro sin darse cuenta. Era un suspiro de arrepentimiento. Y luego se sorprendió a sí mismo. ¿Acaso esperaba que alguien irrumpiera diciendo «me opongo», o deseaba que uno de los dos dijera «no» y se diera la vuelta para marcharse? Era un deseo absurdo. La ceremonia debía continuar. Rafael se aclaró la voz y dijo con tono claro. Hoy estamos aquí ante el Señor para jurar una unión eterna. La deslumbrante luz del sol se derramaba por las ventanas abiertas de la capilla, modestamente decorada con flores silvestres y hojas verdes. La novia inclinó ligeramente la cabeza, como si la luz le molestara los ojos. Gracias a ello se hicieron visibles su abundante cabello negro recogido y su cuello blanco y largo. El peinado recogido no tenía adornos, solo unas cuantas flores de bouvardia. Rafael se esforzó por desviar la mirada hacia el papel que tenía en la mano. Ya no era una persona a la que él pudiera mirar. Tenía que dejarla ir. Había más de 10 razones para dejarla ir. Él podía hacerlo. Rafael elevó su voz. Que dos personas se unan en matrimonio significa que se apoyarán y animarán mutuamente, sin ceder ante ninguna adversidad o dificultad. Normalmente Alfonso se habría burlado de Rafael diciendo, ¿qué sabes tú, un clérigo, sobre la vida de dos personas? Pero hoy no fue así. Inclinó la cabeza reverentemente ante el abad adjunto Baldassar, no ante su amigo Rafael. Compartiendo sin secretos todas las alegrías, las tristezas y todo lo que la vida les depare. Envuelto en el denso aroma de las flores de bouvardia, Ariadne se preguntó por un momento si los asuntos que la vida les deparaba, que no debían ser secretos, incluían también los acontecimientos pasados. Por ejemplo, la regresión. Rafael no le dio a Ariadne mucho tiempo para divagar. Inmediatamente le preguntó a Alfonso. ¿Respetará usted a su pareja como su esposa, como su esposo, durante toda su vida? Sí. La rotunda respuesta de Alfonso desprendía una alegría desbordante. Ariadne no pudo evitar responder con una sonrisa. Rafael le preguntó entonces a Ariadne. Su voz era suave. ¿Y la novia? Ariadne levantó la cabeza y miró a Rafael. El ramo de bouvardias que sostenía en sus manos también se balanceó. Cómodas y naturales como flores silvestres, pero con una fragancia que te dejaba sin aliento. Eran unas flores verdaderamente propias de Ariadne. A la pregunta de Rafael, Ariadne respondió con voz firme. Sí. Había un acuerdo firme de voluntades. Ambos se amaban. Rafael sonrió levemente. Miró a Alfonso. Era hora de la declaración. El novio haga sus votos matrimoniales. Una tensión llenó la silenciosa capilla.